del estado de excepción. ¿Al doctor? No, hace como era como gobernador electoral de Me siento muy honrado y muy contento. Yo he venido muchísimas veces a Sinaloa, no sé cuántas, decenas de veces. Muchas de ellas me hospedé en este hotel, en el Lucerna. Hicimos muchísimas cosas. Dieron todos algunas referencias históricas de hace 14 o 15 años y nadie mencionó al gobernador Juan Millán. Era un gobernador muy raro en ese tiempo porque el acceso a la información supone un medio de control individualizado que dota de un poder al ciudadano con el que hoy todos damos por hecho. Pero hace 15 años no existía eso y las personas que ejercen el poder por vocación pues tratan no de escapar a sus controles, pero están en contraposición desde que se diseñó el control de poderes. Esto es así, esto es natural. Entonces, que un gobernante ponga en marcha algo para ser controlado por toda la sociedad es algo fuera de lo común. Y este estado, como dijo Rosy Lizárraga, fue el pionero en tener una ley que cumpliera con los estándares internacionales. Y nos compró la idea el gobernador a un par de profesores que andábamos por ahí haciendo ruido y con nuestra campanita sobre el tema. Yo decía, o he dicho muchas veces, que somos algo de bichos raros los que estamos en estos temas. Si uno le pregunta al vecino, pues no está interesado. Pero hoy ya no somos tan bichos raros. La convocatoria aquí da cuenta, ya somos muchas personas interesadas en ello y me parece muy, muy importante y hay que resaltar. Les doy un dato. El 45% de los miembros del padrón electoral en este país son hijos de la transición democrática, es decir, ya ven con normalidad el acceso a la información, derechos humanos, género, que hubiera 4 mujeres en el presidium contra 3 hombres, eso no pasaba en este país hace 30 años y quizás 20. Estoy de verdad muy, muy agradecido y emocionado. Una vez invité a mi maestro Héctor Fix-Zamudio a que diera una conferencia magistral cuando dirigía yo una facultad de Derecho en Anáhuac, en México. Y lo primero que dijo mi maestro fue: yo nunca he dado una conferencia magistral. Nos mató a todos los académicos, porque si mi maestro Fix no da conferencias magistrales, pues nadie da más conferencias ni magistrales. Así que será una charla a la cual les agradezco muchísimo. Ahí me sentenció don Héctor: nunca podré dar una conferencia magistral. Si él no lo pudo hacer a sus 80 años, él tiene más de 90. La Constitución, además de ser la cúspide del ordenamiento jurídico, estatal, nacional, es un proceso complejo de integración, tanto normativa como de instituciones y, lo más importante, social. Esta idea de Constitución como proceso es de 2 profesores básicamente, el alemán Peter Heberle y de John Elly. Implica reconocer por una parte el carácter histórico y evolutivo del texto constitucional y por otra la dinámica que supone su interpretación y la reforma. Además, aunque es un tema histórico, la historia siempre suele ser aburrida cuando se platica para los que no son historiadores, o los que no somos historiadores, también está de boga porque nuestra Constitución, nuestra mítica Constitución de Querétaro, está a punto de cumplir 100 años en unos meses. Pareciera que está cansada, un poquito obesa, lenta, ¿no? Ya no tiene muy buenos reflejos. Son 100 años. Ya ha tenido 686 cirugías profundas o reformas constitucionales y vive, y vive. Entonces, hablar de estos procesos me parece que es sano, porque si bien es cierto que creo se abusó de mitificar a la Constitución del 17, no se hizo tanto hincapié en hacer realidad sus postulados. Entonces teníamos una gran Constitución, pero no la podíamos poner en marcha, o no se ponía en marcha. Producto de una revolución que sigue reclamando justicia social, con muchas personas en este país, millones de personas que dicen que no tienen justicia social. Una Constitución social que garantiza por primera vez en la historia de la humanidad derechos sociales para todos, pero 100 años después hay una parte importantísima de la sociedad que sigue
queriendo buenas tierras, no es el caso de Sinaloa, pero en otras partes para cultivar es mucho más complicado. Niños que no tienen buenas escuelas, niños que no tienen el desayuno garantizado, personas que tienen pisos de tierra en sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, si uno ve la eficacia de un plan de desarrollo que nace en una constitución social, hombre, pues habría que cuestionar algunas cosas. Además, sabemos todos que el país vive gravísimos momentos, porque de repente uno como autoridad parece un loco diciendo lo bien que están las cosas, lo fuerte que es nuestra democracia, lo innovadores que son nuestros derechos, lo robusto de nuestra sociedad civil, el ímpetu de los jóvenes, sí, pero te dicen, oye, y el precio del dólar y del petróleo y el índice de legitimidad, la erosión de la legitimidad de las instituciones públicas, sobre todo las federales, o sea, los índices de aprobación que tiene el presidente de la República son los más bajos que ha habido historia, claro, antes no se medían igual. Vivimos momentos muy complicados, crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Trump, le podemos meter ahí muchas otras características. Sin embargo, es cierto también que tenemos hoy normas, instituciones, dinámicas, procesos, órganos que serían impensables hace 30 años. Es decir, sí ha habido una progresión institucional, normativa, orgánica, funcional y ciudadana en este país. Hoy podemos ver en los periódicos caricaturas del gobernador, del presidente municipal de Culiacán o del presidente de la República que hace 30 años hubieran sido impensables. No había el guapo que se atreviera a echarse un dibujo de esos, y si se atrevía, pues normalmente no se publicaba, y si se publicaba, pues ya no volvía a publicar, o pasaban algunas de esas cosas, cuentan por ahí. Hoy no es así. Y los jóvenes, ese 45% del padrón electoral que son hijos de la transición democrática, ven con normalidad hablar de género, de derechos humanos, de elecciones que se anulan si no cumplen con estándares suficientes, de acceso a la información, de criticar a una autoridad porque no proporciona una información, o de criticar a la autoridad porque proporcionando la información se da cuenta de algunas cosas con las que no está de acuerdo o el periodista o el estudiante, el académico o el ama de casa o quien sea. Y eso ha costado muchísimo trabajo en este país. Y no me refiero a las 686 reformas constitucionales que hemos tenido, sino al proceso que como sociedad, autoridades y como nación hemos vivido. Hoy México es una democracia. Y hay varios estándares para poder afirmar si se está en presencia de una democracia o no. Estado de Derecho, derechos humanos, control de poderes, carácter republicano, renovación periódica de poderes, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos todo eso, pero nos ha costado. Y no es ninguna gracia porque antes no la teníamos. Claro, una vez que se tiene no puede haber marcha atrás y se debe dotar a la ciudadanía de mecanismos para seguirlo garantizando y que no se pueda ir atrás sobre ello. De tal suerte que la Constitución también tiene otra perspectiva que es la cultural, la Constitución como cultura. Esto tiene que ver con nuestras normas fundamentales, con valores y con principios que conforman nuestro Estado. La forma de ser del Estado, fórmula política, dicen los europeos. La fórmula política es la forma de ser del Estado. ¿Cuál será la fórmula política del Estado mexicano? Una república representativa, democrática, federal, con base en el municipio libre, laica. Ese es México. Para entender estas reformas, todas las que han sucedido, no basta con interpretar su texto. Además, como yo decía, pues nuestra Constitución, de tantos cables que le han metido, de tantas talachas, diría el mecánico, uno cuando abre el cofre, pues ya ve tantos cables y entuertos que ya no sabe bien a bien. Creo que tenemos una Constitución disfuncional en el detalle, pero sólida hablando de derechos en lo importante y en lo estructural. Y de esto quiero hablarles hoy, de tres procesos que han venido a consolidar la democracia mexicana y que no existían hace tan solo unas décadas. Quiero hablar con ustedes de derechos humanos, de la parte electoral del Estado o de elecciones y de transparencia. A ver si me doy a entender. Voy a hablar de los tres temas como si fueran tres columnas y las trataré de recortar históricamente desde el 17 hasta nuestros días.
para ver en dónde estamos y cuántas piezas de este rompecabezas o de este ajedrez o de este tablero hemos venido construyendo, en dónde estábamos y cómo estamos ahora. Claro, seguirán retos por venir, pero tenemos, repito, un andamiaje y una estructura suficiente para andar en ello. Entonces, si me permiten, me voy primero a derechos humanos, la primera columna. Parto del 17 en los tres casos, de 1917. En 1917 no existía el término derechos humanos en la Constitución como hoy lo entendemos. Se dota a la Corte de una facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos. Eso es lo que había, el mecanismo de control de los derechos humanos. Porque, perdónenme lo obvio y lo evidente, pero los derechos humanos cumplen dos funciones. Uno reconoce lo que es de cada persona, de cada humano, y por la otra, ese reconocimiento implica un control o un freno a la autoridad. Es decir, activa un mecanismo de control a la autoridad para que no pase a violar eso que corresponde a cada uno. En una plática maravillosa que tuve la oportunidad de compartir con Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta decía unas cosas de una simplicidad asombrosa y decía: la violación de los derechos humanos es algo que debería importarnos a todos los humanos porque somos humanos. Pues sí, pero pareciera que la violación de los derechos humanos no nos importa a todos los humanos a pesar de que somos humanos. No es un juego de palabras, es algo trágico. Y cuando hacemos este gran diseño de la Constitución Social de México en el 17, no incorporamos un mecanismo de control de los derechos humanos. Y esta facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía efectos vinculantes, es decir, jurídicamente no servía para nada. Una resolución judicial que no tenga efectos no sirve. Y en ese tiempo, además, las declaraciones o las expresiones no tenían el efecto que puede hoy tener. Hoy tenemos un control social verdadero, no solamente a partir del ejercicio de derechos que tienen vinculación pública, como el acceso a la información o la libertad de expresión. Hoy con las redes sociales hay un verdadero control social de las cosas. Antes la Corte decía que había una violación de derechos humanos y no tenía ningún efecto vinculatorio. Y entonces nace diseño. En la parte electoral, me voy a la siguiente columna, trataré dos temas: la parte de organización de las elecciones y la parte de calificación jurisdiccional de las elecciones, o la parte de resolución de controversias para garantizar la efectividad tanto de las elecciones como de los derechos político-electorales. Un detalle: en el 17 los derechos político-electorales no eran considerados ni derechos humanos ni derechos fundamentales. No teníamos una democracia. Me atrevo a atrever que si en un país el hecho de votar, de ser votado, de asociarse o de afiliarse libremente para participar en los asuntos públicos no suponen un derecho fundamental, luego entonces no es una democracia. Creo que me parece muy sencilla la ecuación. Y el paradigmático juicio de amparo del que tanto nos vanagloriamos no procedía en materia política electoral. No procedía. Es decir, no había un mecanismo de control para garantizar jurídicamente la eficacia de estos derechos porque no eran considerados derechos. Y después creo que fue más grave, ya fueron considerados derechos pero sin el mecanismo de control, es decir, seguía sin proceder el juicio de amparo. ¿Cuál será la razón? No lo sé, hay muchas explicaciones históricas, pero a mí ninguna me convence. Para que no proceda un juicio cuando se viola un derecho y para que el hecho de participar en las elecciones no sea considerado a su vez un derecho tampoco. Cuando nace la Constitución, las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Gobierno en los estados y la calificaba la Cámara de Diputados federal y las locales. El primer acto jurídico que hacía un Congreso recién erigido era votar si habían sido electos democráticamente. Compañeros, ¿creen ustedes que merecemos estar aquí? Sí, por aclamación. ¿Fue válida nuestra elección? Sí, por aclamación. ¿Fue constitucional nuestra elección? Sí, por aclamación. Luego entonces estamos constituidos válida y constitucionalmente. Pasemos al siguiente punto del orden del día. La calificación del señor presidente de la República, de su elección. ¿Fue democrática? Por supuesto que sí. ¿Del gobernador? Por supuesto que sí. Vámonos a lo que sigue. Este sistema de autocalificación viene desde 1824 y tiene un
matiz muy parecido a Cádiz de 1812. Si no hubo una progresión institucional, orgánica y normativa en el sistema electoral desde el 24 hasta 1824 hasta 1917. Me voy a la columna de transparencia. Acceso a la información, transparencia, protección de datos personales, son datos que no existían, son términos que no existían en el texto original del 17. Lo más parecido o lo más relacionado era el derecho de petición del artículo 8 de la Carta, en el cual se garantizaba a los ciudadanos el derecho de poder pedir algo de manera respetuosa y por escrita, ¿sí? Eso sí, pocos derechos, pero bien educados todos, ¿no? Aquí, por escrito y por las buenas, lo que fuera a cualquier autoridad. Y la autoridad tenía la obligación de responder o de que recayera acuerdo para responder al ciudadano. No lo que estaba pidiendo, nada más de que recayera acuerdo, a manera de constancia de lo que se estaba pidiendo. La autoridad tenía que responder en un plazo breve, de acuerdo con el término constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra corte, quiero decir, muchas épocas atrás, interpretó por breve alrededor de un año, así lo dijo. Por breve podemos interpretar alrededor de un año. Entonces tenías el derecho de pedirle algo a la autoridad de manera respetuosa y por escrita, y la autoridad tenía la terrible obligación de responderte en un año que no te iba a proporcionar absolutamente nada de lo que le estabas pidiendo. Y con eso se entendía por satisfecho el derecho y por cumplida la obligación pública. Sí, creo que la interacción que había entre la ciudadanía y la autoridad, porque el acceso a la información y la petición de información a la autoridad, si bien es cierto que es un derecho por una parte, un mecanismo de control individualizado por la otra, supone la obligación de la autoridad de responder por otra, también es un vehículo de comunicación entre la ciudadanía y el Estado. Es un engarce que no existía en el diseño del 17. Es decir, la ciudadanía estaba muchísimo más alejada de la autoridad de lo que está ahora. Siempre se dice que el ciudadano está divorciado del Estado o el Estado del ciudadano, la autoridad de los ciudadanos, pero también se quejan de lo mismo en Finlandia y en Suecia. No crean que es un problema de Culiacán, de Sinaloa, de México, de Latinoamérica o de los latinos. Es algo relativamente normal, porque los ciudadanos queremos más de las autoridades, siempre. Y las autoridades tratan de justificar lo que hacen, es normal. Y la oposición del gobierno critica qué es lo que hace el gobierno. Y el gobierno le responde a la autoridad diciendo cómo es que lo hace de bien, la deliberación democrática por excelencia. Ahora, el resultado de todas esas dinámicas es que el ciudadano dice, estamos lejos. Sí, pero ahora tenemos vehículos para estar mucho más cerca. Confluye la información de ida y vuelta y tantas veces como el ciudadano quiere. Me regreso a derechos humanos, a la primera columna. Doy un salto de 1917 a 1946, para que no se asusten, no vamos a repasar todos los años de hace 99 para acá. Del 17 al 46 hay una denuncia de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional por violación grave a los derechos electorales, así los hace valer el PAN, aunque no existían, en el caso León, de Toribio Esquivel Obregón. La Corte nombra a una comisión, es el primer caso, y dice que efectivamente hubo violación a derechos humanos y se violó el derecho al voto. En ese tiempo los ministros comisionados, Roque Estrada y Carlos Ángeles, rinden un informe y dicen que efectivamente encontraron datos suficientes para presumir, estoy leyendo tal cual, que en el caso hubo violaciones de garantías individuales y del voto público. Y la Comisión de Delitos del Orden Federal, por lo que propuso a la Corte, fíjense los efectos, dar una copia al gobernador del estado de Guanajuato. Es decir, el asunto acabó con una copia del informe al señor gobernador y tan nada. No sucedía nada en este país cuando ocurrían cosas tan graves. Hoy, si hay constancia por un juez constitucional, yo soy un juez constitucional, si me consta, y a mis colegas también, de que hubo violaciones al voto público, a derechos fundamentales y comisión de delitos federales en una elección, la elección se anula. Y nadie lo discute. O sea, la disputa es para probar si se dio eso o si no se dio eso.
antes probado por la Corte y se dio copia al gobernador. Me paso a la columna electoral en la parte de administración de las elecciones o la parte administrativa. En 1946, mismo año, se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, integrada por el secretario de Gobernación, un miembro del gabinete, otro secretario de Estado, un diputado, un senador y 2 representantes de los partidos políticos de mayor importancia. El primero, el del gobierno, o sea, uno de oposición, ante todos esos que eran subordinados del régimen político, al seno de la Cámara de Diputados. Y en el contencioso electoral no hay nada de 1824 hasta 1977. En el 17 tenemos lo de 1824. Y el primer gran salto es hasta 1977, que se instituye el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. En 77 la resolución de la Corte tampoco tenía efectos vinculatorios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación era un invitado de piedra al control. O sea, no era un tribunal constitucional porque no ponía en marcha la primacía de los derechos fundamentales cuando eran violados, ni restituía sus propias violaciones. Solamente hacía otro informe, como en el caso León, y no tenía efectos vinculatorios. Me voy a la columna de acceso a la información o de transparencia, también salto del 17 al 77. A este ritmo en 3 minutos estamos fuera, ¿no?, de la conferencia. En 77, como muy bien lo dijo Guadalupe, mi querido amigo Guadalupe, hay una serie de reformas constitucionales que impulsa principalmente Jesús Reyes Heroles, convence al presidente López Portillo, y entre otras se modifica el artículo 6 de la Constitución General de la República para garantizar el derecho a la información. Esto fue más como una concesión hacia los medios de comunicación. Fue un gran avance, pero no sirvió para nada, porque también hay interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde personas hacían valer su derecho a la información y decía que no había leyes reglamentarias y que luego entonces, al ser cuestiones de ley referenda, no podía poner en marcha los derechos que le reclamaban a la Corte. Creo que teníamos una constitución semántica en términos de Lowenstein, es decir, no jalaba normativamente. Me salto en la de derechos humanos de 1946 a 1990, con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que nace como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Sí tenía autonomía funcional, pero era, creo yo, una reacción institucional para prevenir, ¿no?, la autoridad, los actos de la autoridad que violaran derechos, pero por la gran presión social que había. Me voy a la parte electoral, de 46 a 73. Esta Comisión Federal de Vigilancia Electoral se convierte en la Comisión Federal Electoral. No importan tanto los nombres porque somos muy barrocos en México para nombrar las instituciones, y uno se hace bolas con el cambio de unos a otros. A veces me siento como una tienda de hamburguesas que uno se hace bolas con el nombre de la que tiene una carne, 2 carnes, 3 carnes, un queso, de otro queso con tocino, sin tocino, mayonesa. Parece algo parecido. Pero bueno, el caso es que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral se convierte en la Comisión Federal Electoral, que es el principal antecesor del IFE. Con la gran diferencia, seguía al seno de la Secretaría de Gobernación, pero ya tenía a todos los partidos políticos sentados a la mesa. 1973. Este fue un gran logro de los partidos de oposición en México. Recuerden que la anterior comisión solo era un partido de oposición con puros funcionarios, del legislativo y del ejecutivo. Y me voy al contencioso político electoral. En 1986 se deroga este recurso de reclamación ante la Corte, que no tenía ningún efecto vinculatorio, y se establece que es necesario contar con medios de control para impugnar las elecciones y con un tribunal en la materia. Y nace un tribunal contencioso, administrativo contencioso electoral, llamado Tricoel. Podríamos poner hamburguesas del Estado, ¿no? La Tricoel, que era el Tribunal de lo Contencioso Electoral, en 87.
me voy a la parte de transparencia y acceso a la información de 1977 a 2001, cuando empieza la oleada de leyes de acceso a la información. Y sí hay que decir que este es el tema en donde iniciativas ciudadanas tal cual se convierten en proyectos de ley, en iniciativas y en leyes. El caso de Sinaloa no fue así porque tenía un apoyo decidido del gobernador, que hizo, digamos, sus oficios políticos en el propio Congreso y se aprobó sin ningún problema. Pero yo podría decir que en los 30 estados restantes en ese tiempo y en el Distrito Federal en ese tiempo no sucedió así. Y había una franca, si no oposición, sí podría decir resistencia al tema. Había mucha resistencia al tema. En 2001 un grupo de profesores, después de un congreso en la ciudad de Oaxaca, instados por don Luis Javier Solana, a quien le rendimos un homenaje la semana pasada en el INAI, los comisionados del INAI tuvieron a bien nombrar a un salón de usos múltiples con el nombre de don Luis Javier. Él era, digamos, el decano de nosotros, un hombre joven de 90 años, joven porque sigue siempre viendo a ver qué inventa. Saliendo del Congreso, él era un alto directivo del periódico El Universal, nos juntó a varios de los profesores que habíamos expuesto ahí. Yo tenía un sendo copete, donde les voy a traer una foto, y nos dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ya estamos acabando el Congreso, o sea, ya expusimos, ¿cómo qué vamos a hacer de qué? Me dijo: no, para adelante. ¿Por qué no hacemos una comisión para seguir con estos trabajos? Y nos sentamos a discutir en el bar del Camino Real, muy agradable, en Oaxaca, varios profesores, varios medios de comunicación, Luis Javier Solana y Roberto Rock del Universal, Bernardo Treviño del Reforma, Genaro Villamil en ese tiempo de La Jornada, Luis Salomón del Informador de Guadalajara y varios profesores, Jorge Islas, Isa Luna, Juan Francisco Escobedo, Miguel Carbonell, un servidor, había algunos otros más. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Un decálogo de lo que debe ser el acceso a la información, 10 puntos, lo dijimos. Y dijimos, se necesita, gran conclusión académica, ¿no? Para eso estudiamos tanto, una ley de acceso a la información. ¡Wow! ¿No? ¡Qué bárbaros estos profesores! Pues órale. Dijimos, ¿y por qué no seguimos más allá? ¿Por qué no hacemos un proyecto de ley? Nos sentamos y lo diseñamos. Con mucha facilidad y mucha ambición, no éramos autoridades, éramos profesores y teníamos tinta y papel. Le echamos. Cuando lo acabamos, hablamos por teléfono, con la ayuda de los medios de comunicación, si no nos tomaban la llamada, los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y les dijimos, hicimos un proyecto de ley, ¿se los podemos ir a dar? Hombre, ¿cómo no? Aquí lo recibimos. Y llegamos, hicimos la travesura de llegar con más de 100 medios de comunicación. Entre ellos las principales televisoras, los periódicos nacionales, etcétera, etcétera. Ya que vieron con todo, pues sacaron el café, las galletas, prendieron las luces y los manteles de un salón ahí en San Lázaro. Que no, pues pásenle, muchachos, a sus órdenes. Los líderes parlamentarios eran Martí Batres, soy presidente de Morena, Martí Batres por el PRD, Beatriz Paredes por el PRI y Felipe Calderón por el PAN. Les explicamos lo que habíamos hecho y en un hecho inédito en este país, la oposición, gobernaba el PAN, todos los partidos de oposición dijeron en ese acto, vamos a firmar como iniciativa el proyecto ciudadano que nos acaban de traer, y lo presentan como iniciativa. El presidente Fox había mandado a hacer otra iniciativa al seno de la función pública, mucho más tímida, la verdad. Mi perspectiva de profesor universitario joven en ese tiempo, pues es que podía ser mucho mejor, se necesitaba mucho más. Y entonces el secretario de Gobernación, Santiago Krill, le habla a los líderes parlamentarios y les dice, negociemos ambas iniciativas, algo normal en la deliberación democrática, en la relación de poderes ejecutivo y legislativo, y dicen en otro hecho inédito en este país, sí, pero que se sienten los profesores que hicieron este proyecto a discutir porque nosotros no conocemos el tema. Políticos de todos los partidos diciendo que no conocían el tema. Creo que también fue la primera vez en este país que aceptaban algo así. El caso es que nos sentamos y el resultado fue la primera ley federal de transparencia y acceso a la información. Se aprueba en el 2002. Esta ley ayudó, lo mismo que la de derechos humanos y las leyes electorales, a comprobar que tenemos un federalismo chueco, ¿sí? Que del centro se va a las entidades federativas.
Solo 2 estados tuvieron ley antes que la federal, Sinaloa y Jalisco. La de Jalisco, malísima, malísima. Se reformó después. Hoy la dinámica es distinta. Me parece que hay una sana competencia entre las entidades federativas para ver quién innova, quién ejerce mejor, quién tiene menos quejas de violación a derechos humanos, quién transparenta mejor, quién tiene mejores páginas de internet, quién tiene más políticas de género. Eso no sucede, eso no sucedía antes. Y hoy cuando hay un problema, por ejemplo, hablando de derechos humanos, de género, como en Chiapas, acaba de ocurrir en la pasada elección, que se atrevió el Consejo Electoral a no hacer válido el cumplimiento de paridad en las candidaturas, para atrás los candidatos registrados, se obligó a la paridad y se les dio las gracias a los señores comisionados, la mancha, todos señalando. Hoy es decir, hay un control social y una competencia, si se me permite la expresión, de federalismo sana, lo cual antes no ocurrió. Me voy a la columna de derechos humanos. De 90 doy un saltito al 92, en donde la CNDH se convierte en un órgano constitucional autónomo. Y empiezan a pulular los órganos constitucionales autónomos. Tenemos autonomitis, creo yo. Todo es autónomo. Si Montesquieu viviera, se revolcaría en la tumba. Se quedó cortísimo con legislativo, ejecutivo y judicial. Y acuérdense que él hablaba de judiciario, no de judicial. Veía al judicial en el ejecutivo. Y ahora con los órganos constitucionales autónomos tenemos, digamos, un diseño institucional mucho más complejo, pero tampoco tenemos manera de garantizar autonomía y funcionalidad en algunos órganos del Estado sin este diseño, como son los órganos de acceso a la información de este Estado, de todo el país, y el nacional, o los órganos electorales, y el rarísimo diseño de los tribunales electorales estatales, que son tribunales ajenos al Poder Judicial. A mí no me gusta esa reforma. Lo que es un hecho es que es un órgano autónomo con funciones judiciales que funciona y se garantiza en este país. Me salto a la parte de elecciones. Esta comisión de 1973, en 1990 se ciudadaniza, término más extraño, el órgano electoral y se crea el órgano constitucional autónomo, el entonces IFE. A mí no me gusta el término ciudadanizar porque entonces antes los funcionarios públicos los traíamos de Marte o de otro país, o ¿por qué? Pero fíjense bien este divorcio que hay en la percepción pública entre la ciudadanía y el gobierno o el Estado. Vamos a crear un órgano autónomo y lo ciudadanizamos, O sea, no son políticos, no son servidores públicos de antes, porque a partir de ese momento empiezan a ser servidores públicos. Pero es un primer IFE muy exitoso, el de Goldenberg, Trujillo, Merino, Fechar. La verdad que tuvo un gran papel. Estuvo presidido por el secretario de Gobernación hasta 1996. Ahí se va el secretario de Gobernación. Y en la parte del contencioso electoral, el Tricoel se convierte en 90 en Trife. Seguimos con la tienda de hamburguesas. Tricoel a Trife. Y aquí lo que sucede en el 90 es que pasa a ser un tribunal con funciones más allá del contencioso administrativo. Se incorpora al Poder Judicial como un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, órgano máximo en la materia. Y entonces, hablando del sistema de fuentes, tiene el mismo nivel que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, los 3 órganos cúpula del Poder Judicial, que fue un grandísimo logro. Tener un tribunal con la máxima autoridad para resolver las controversias que generan las chapuzas políticas, en el cual en este país somos expertos. Esa es mi opinión después de haber resuelto más de 100,000 sentencias en 10 años, de todos los partidos, de todos los municipios, de todos los estados, de todos los cargos de elección popular. Yo puedo afirmar que a nuestra democracia le faltan demócratas, mi punto de vista. Pero ya teníamos el avance institucional para tener un diseño que pudiera hacer frente a los abusos en ese sentido, tanto a los derechos, a las normas o a las propias instituciones. Doy otro salto. Me regreso a la parte electoral, me salto ahorita derechos humanos para ir cronológicamente. Hay una
gran reforma en el 96, digamos que es más robusta la perspectiva de constitucionalidad de los propios derechos político-electorales, y se crea, o el tribunal se considera ya como un tribunal constitucional, lo cual fue muy difícil lograr por el celo de los ministros de la Corte. La máxima autoridad somos nosotros, no ellos, pero se crea ese diseño constitucional que genera algunos problemas después, genera algunos problemas. La anterior integración hace una interpretación de normas constitucionales, expulsa el ordenamiento, y la Corte dice que no, que eso es en contradicción con una tesis de ellos, y dice, se equivoca la Corte en esa época, dice que los únicos que pueden interpretar la Constitución son ellos. Y entonces nace en este país algo tan en moda que es el control convencional. La inteligencia de mis antecesores dice, está bien, no vamos a interpretar la Constitución, pero de acuerdo con el 133, producto de una pésima interpretación también en nuestro sistema de fuentes, podemos interpretar tratados internacionales suscritos por México que tienen un nivel inferior a la Constitución. Estoy hablando después del 96 y antes de la reforma del 11. Y entonces hacían un control de derechos fundamentales con base en tratados internacionales y no en normas constitucionales. Le daban a tole con el dedo a la Corte, decían, no estamos interpretando la Constitución, son tratados internacionales y lo estamos haciendo valer. Pero tuvo vedada la interpretación directa del tribunal hasta la reforma del 2007, en donde el Poder Revisor de la Constitución le dice a la Corte, sí tiene facultad para interpretar la Constitución, tiene facultad para hacer control concreto de la misma, es decir, podemos expulsar del ordenamiento o declarar la invalidez de normas contrarias a la Constitución, claro, con efectos generales, solo la Corte en acción de inconstitucionalidad, y me parece bien que así sea. Y en 2006 también, en la parte de transparencia, viene la gran reforma constitucional en donde se suelta el legislador en el artículo 6, es un derecho fundamental, lo que era una nave espacial sinaloense, ¿no? Unos años después, es un derecho fundamental, y hoy todos tenemos ese derecho fundamental y puede irse al máximo nivel de protección jurisdiccional cuando hay estas violaciones. Hay una obligación orgánica para todos los estados de tener, luego la parte electoral, OPLES, u órganos electorales, que también es una reforma peculiar que hablaré ahora, tribunales, y en la parte de acceso a la información, comisiones u órganos garantes, diseñados orgánicamente desde la Constitución General de la República. Términos que no existían en la Constitución original y que tenemos ahora con ese grado de vinculación y reconocimiento, tanto social como público e internacional. Y lo que viene a cruzar por completo estas reformas es la reforma del 2011 de Derechos Humanos, que viene a cambiar por completo nuestro viejo artículo 133, que estuvo siempre mal interpretado o timoratamente interpretado. El 133, recordarán ustedes, establece que esta Constitución, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado y las leyes que emanen de la misma de la Constitución serán la ley máxima de toda la Unión. Pues entonces, ¿qué óvole? ¿Cuál? ¿La Constitución, los tratados o las leyes? Y las interpretaciones de la Corte dicen, no, pues en ese orden. La Constitución, los tratados y las leyes. La ley máxima, mal redactado y mal interpretado. Porque estábamos en franca violación al pacta sunt servanda, al principio de que todos los tratados deben de cumplirse. Pero reformamos con muchísimo valor y también en respuesta a una presión social y pública importante para todos los servidores públicos del país, y se garantizan los derechos humanos para todas las personas en el país que estén en la Constitución o en cualquier tratado internacional, es decir, subimos la vinculatoriedad de los tratados al máximo nivel, dejamos de lado el 133 y nos obligan a todas las autoridades a potenciar, a expandir, a cumplir, a garantizar, a hacer progresividad en los derechos. Todos los servidores públicos estamos obligados a hacerlo. Es decir, ya hay una especie de control difuso, con efectos únicos, digamos, concretos, pero todos estamos vinculados a ello. Y los tribunales y los órganos impartidores o administradores de derechos nos convertimos en garantistas necesariamente. ¿Sí? Yo prefiero el garantismo que el formalismo jurídico, pero además ahora estoy obligado, porque cuando se trata de un juicio de derechos, tengo la obligación no nada más
de cuidar el derecho, de proteger el derecho, de restablecerlo, sino de potenciarlo. Y eso ha generado en las otras dos ramas, tanto en la electoral como la de transparencia, un bagaje jurisdiccional y administrativo que era impensable hace unas décadas en el país. Hoy en este país cualquier persona puede contender por un partido político, el que sea, en una interna de cualquier municipio, de cualquiera de los 2.445 municipios, y puede ganar, y si le hacen trampa se puede quejar, y puede ganar el juicio, y puede contender en la interna de su partido, y puede ganar, y puede contender en la elección constitucional, y puede ocupar un cargo de elección popular. Y si no le gustan los partidos, lo puede hacer como candidato independiente. Hoy las mujeres en este triste país de machos tienen garantizada la mitad de posibilidades para contender. Cuanto antes no se podía. Y eran casos raros, las Rosis Lizárragas, las Almas Montoya, es decir, no, doñas Carlas, no había muchas, esa es la verdad. Por una contraposición de los varones en el país de Jorge Negrete y de Pedro Infante. Hay que hacerlo realidad y lo seguimos así. Uno es víctima de sus propios monstruos y de sus propias creaciones. Nadie se escapa a su destino y a lo que hace. Todos los aguerridos comentarios que yo hice contra el presidente Fox y contra tantos gobernadores que no querían abrir la información como profesor universitario, se me regresan en un asunto recién nombrado magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y después del voto por voto, casilla por casilla de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel lo que pide tras la elección del 2006 es que se abran todos los paquetes electorales para un recuento, lo cual jurídicamente es inviable, es imposible. Tenemos una organización electoral muy robusta, sólida y específica. Tenemos una gran burocracia electoral, somos muchísimos los que estamos ahí. Me preguntaban los compañeros periodistas, oye, ¿no cuesta mucho? Digo, muchísimo, pero es un gasto imprescindible. Porque hoy no hay duda de que en este país gana el que tiene más votos, que todos pueden contender, que obedecemos el principio básico de la democracia de una persona, un voto, y hay recuentos si hay duda, y ese es el resultado, el que hay en las urnas. Antes no sucedía eso. Unas embarazadas, ratones locos, carruseles, todo lo que ustedes saben que se hacía, fontanería, plomería electoral de todos los partidos, por igual unos más, otros menos, dependiendo de las circunstancias. No voy a hacer una sola referencia sin nada. Bueno, el punto es que, dice Andrés Manuel, abran todos los paquetes. Ustedes saben que el sistema de impugnación electoral es piramidal. Uno puede impugnar cada casilla y si no está de acuerdo se va al distrito. En la elección federal hay 300 distritos y si no está de acuerdo puede ir a la impugnación nacional. Estoy hablando de la elección de presidente de la República. Y Andrés Manuel presenta una sola demanda en el distrito 32 y dice, ábreme todos los paquetes de todos los distritos. Es como si no te pagan la renta aquí en Sinaloa y vas con un juez de Yucatán y le dices, sácame al casero que no paga. Señor, pues no es mi jurisdicción. O te molesta tu jefe en el trabajo y vas con un juez de lo civil, no, pues vaya usted a la Junta de Conciliación. Era algo parecido lo que sucede. Aún así se abren algunos paquetes y sucede lo que sucede. Con mucho ingenio, periodistas de la revista Proceso presentan una solicitud de acceso a la información al entonces IFE y le dice, en ejercicio de mi derecho de acceso a la información, de mi derecho humano de acceso a la información, quiero tener acceso físico a los paquetes electorales para contarlos. El IFE se pone nervioso y contesta, no por razones de seguridad nacional. No tenía nada que ver la respuesta. Impugnan esa respuesta del IFE con nosotros y resolvemos y decimos, efectivamente está mal la respuesta, pero hay que entrar en plenitud de jurisdicción porque es un asunto de trascendencia nacional. Porque además hay un principio que no le acabo de entender, pero me lo explicaron matemáticos y actuarios muchas veces, y les creo, aunque no les entiendo, que si tú vuelves a contar los votos de una elección, eran 40 y tantos millones de votos, no te puede volver a salir el mismo número, es imposible, hablando de probabilidades matemáticas, de tantos que son, por el margen de error. No les entiendo, pero sí les creo. O sea, no entiendo cuál es la regla matemática y actuarial que te lleva a esa conclusión, pero estoy seguro que si contamos 42 millones de papeles y volvemos a contarlos después, nos equivocamos en la cuenta. Bueno, ese es uno. Y el otro es, me dicen mis colegas magistrados, dice Chava, pues tú eres el transparentólogo, órale, ¿cómo la ves? Y les voy a hacer
una confesión, un secreto que espero que no salga de este auditorio. Cuando estábamos haciendo el diseño, el borrador de esa primera ley de transparencia, dijimos, es divertidísimo hacer una ley, con mucho respeto a la diputada, muchísimo, muy divertido. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con la materia electoral? El presidente Zedillo había dicho tras la reforma del 96, la materia electoral está acabada en el país. Hemos cumplido con los postulados democráticos, tenemos un sistema electoral acabado. Y lo dijo de buena fe y todos le creímos. Claro, han sucedido muchas cosas y ha venido siendo necesario actualizar las normas. Algunas no muy buenas, creo yo, pero no importa. O sea, ha venido muchas reformas. Y dijimos, no, el sistema electoral ya está acabado. No nos metamos al sistema electoral. Nos seguimos derecho. Y cuando viene este problema a mi jurisdicción, son dos principios jurídicos los que están en contraposición. Máxima publicidad, es un principio con el cual además creo profundamente, lo profeso y trato de actuar en consecuencia, o certeza de las elecciones, que tiene que ver con la seguridad del resguardo de los votos. ¿Por cuál nos vamos? Es bien sencillo. Una vez que se cuentan los votos en la casilla, se firman por los ciudadanos que integramos o que integran la mesa directiva, se firma por los representantes de los partidos, cada quien se lleva su acta, se cierra el paquete, se sella, se firma y no se vuelve a abrir ese paquete nunca. Porque antes decían se embarazaban los paquetes. 750 votantes en la lista nominal, 3,000 votos a favor, llegaban 5,000 al lista. Estoy exagerando, claro, pero sí llegaban embarazados. Y entonces tenemos un mecanismo diseñado para que no se vuelvan a abrir. Solo se abren en la oficina de distrito cuando no se ve alguno de los datos o están alterados o no coinciden votos, votantes o boletas sobrantes. Si no, no se puede abrir para resguardar el resultado de las votaciones. Se contrapone esto con el principio de máxima publicidad. Estaba en una encrucijada. ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, ¿el sistema es público o no es público? Dijimos, sí, llegamos a la conclusión de que es público. Y lo importante no es tener la información en las manos, sino, como dice Bobbio, estar en condiciones de saber. El derecho no es a saber, sino en estar en condiciones de saber. Además, no somos Funes el Memorioso, el personaje de Borges, que podemos hacernos de toda la información y guardarla en la cabeza. Podemos saber lo que queramos e ir a esa información las veces que queramos y estar bien. Pero tampoco nos alcanza para tener toda la información literalmente en la mano. Estábamos hablando de 100,000 paquetes electorales. ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, a ver, en el proceso, en las casillas, una vez que se tiene este resultado, se llenan las actas y se distribuyen, se pega el resultado afuera de la casilla. El proceso es público en la casilla. Cuando llega al distrito el paquete electoral, se canta literalmente en voz alta, se alimenta el sistema y todo eso se hace en público. Y además, delante de los partidos políticos, que son representantes, y de quienes participan como independientes, tienen representantes. Y además se puede seguir a través de las tecnologías ahora, en tiempo real, en la red, en internet. Lo que dijimos es, una cosa es el conocimiento de la información y otra la disposición de la información. El ejemplo que yo pongo es el siguiente. Yo tengo un coche público como servidor. Ustedes me pueden preguntar si le echo los servicios, cuántos kilómetros tiene, si lo he chocado, si lo uso los fines de semana, a dónde lo llevo, quién se sube. Es público. Pero no me pueden decir, déjame darle una vueltecita para ver si es cierto que tiene los frenos en buen estado, etcétera, etcétera. No se puede. Podemos preguntarle al Banco de México cuánto hay de fondos del Tesoro, pero no podemos decirle, ábreme la caja porque quiero contarlos. Es distinto. Esto generó varios litigios de amparo que se resolvieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que no había violación ni al voto público ni a la información, que es un proceso transparente, y al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dijo lo mismo. Yo tengo mis dudas respecto de la vinculatoriedad del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la jurisdicción de mi tribunal, pero el caso es que dijo lo mismo. Les doy algunos datos. En 10 años, la jurisdicción electoral, esta que se diseña ya en el 96 dentro del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto más de 100,000 asuntos. Un tribunal constitucional, más de 100,000 asuntos, más de 10,000 por año. El 65%
son en protección de derechos político-electorales. Es decir, más de 65,000, son casi 140,000, pero no tengo el número exacto, muchos acumulados, claro. Pero son más de, en números redondos, más de 70,000 juicios ciudadanos en 10 años, que se considera como derecho fundamental violado cuando les han hecho una trampa para no participar o que considera que le han hecho algo en contrario. Hoy tenemos juicios para materia indígena que hemos resuelto, más de 500, que antes no tenían defensa para sus propios usos y costumbres indígenas. Hablando de transparencia, acabamos de tomar un acuerdo informal, lo vamos a subir al pleno y va a la Comisión de Administración del Tribunal. Por ejemplo, hablando de las copias fotostáticas de acceso a la información, a los miembros de comunidades indígenas se las vamos a dar gratis, están en otra situación económica. Hoy las mujeres gozan de un manto protector que hay que celebrar y que hay que aplaudir en este país porque no tenían. Y pasamos de un timidísimo 70-30 en el entonces COFIPE, que decían que los partidos políticos tenían que postular por lo menos al 30% de un género, de uno de los géneros, salvo cuando por cuestiones democráticas los partidos, dinámicas democráticas resolvieron otra cosa, siempre resolvían por dinámicas democráticas otra cosa. Nunca cumplieron el 70-30 los partidos y se reformó, tenemos un legislador ambicioso, se reformó y se va del 70-30 al 60-40. En un juicio, que es el único juicio en donde han ido todos los presidentes de partidos políticos nacionales juntos al tribunal, la única vez que han ido, bueno, y a las tomas de los presidentes de la República cuando entregamos la constancia de validez y de mayoría de la elección, pero litigando juntos, solo fueron a vernos para que no aplicáramos el 60-40. Y lo que dijimos fue, pero está en la norma y no está sujeto a interpretación, ¿qué vas a interpretar? 60 y 40. Y se cumplió y fue una sentencia histórica. Y después se fue a paridad y hoy se cumple. En este país tenemos candidatos independientes, mujeres que participan, indígenas que tienen respeto a sus costumbres indígenas, movimientos de partidos políticos en contra de los propios caciques, porque cualquiera puede contender y ganar, y suceden cosas que antes no sucedían. Me parece que son variables que configuran procesos que han concurrido en tener una democracia constitucional, la mexicana. Y estoy muy agradecido de poder platicar esto en uno de los estados pioneros en una de estas materias, Sinaloa. Muchas gracias por su